están? Bienvenidas, bienvenidos a la entrevista del día, como siempre a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. La senadora por la región de Antofagasta, Paulina Núñez, va a conversar con nosotros. Gracias, senadora, por acompañarnos nuevamente en la entrevista del día aquí en Antofagasta. Gracias, Carolina, y un saludo también a todas las personas que ya nos están viendo. Quisiera partir con el royalty. Sin duda ha sido uno de los temas, senadora, que hemos estado ahí analizando. Muchas caras contentas, pero sin embargo no podemos desconocer que hay varios que dicen que esto, una vez más, la región de Antofagasta aquí no tiene lo que en definitiva cierto se retribuye por producir cobre, ¿no? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? Algunos fueron bastante críticos de lo que se pidió y que no se pudo tanto lograr, aunque sí hubo unos avances interesantes ahí. ¿Cómo hace la lectura usted primero de ello? A ver, yo creo que efectivamente uno esperaría que nuestras comunas, porque es una distribución más por comunas que regional, pudieran haber recibido mayores recursos, dado que además este proyecto nace precisamente para venir a compensar las externalidades negativas, que junto lógicamente a las positivas que entrega la minería, pero las externalidades negativas fueran de esta manera compensadas con recursos que lleguen a los territorios. Ese fue el objetivo del royalty, esa era la idea matriz del primer proyecto, que por lo demás parte solamente con el titular. O sea, lo que tenía el proyecto originalmente era que se estableciera un royalty para la minería, o sea, ni siquiera había un distingo entre las medianas, las grandes, y luego que tuviera un porcentaje también de recaudación por parte del Estado y se distribuyera a las comunas mineras para compensar la externalidad negativa de la actividad minera. Pero cuando el gobierno recoge el proyecto, me estoy refiriendo al actual gobierno, el gobierno del presidente Boric, lo que hace es preocuparse primero de la recaudación, es decir, se conversó mucho, sobre todo con las grandes compañías, de cuál iba a ser esa tasa, si iba a ser gradual o no, el distingo que yo recién decía a propósito de que mineras medianas como Sierra Gorda, por ejemplo, tenemos una de las que queda en esa categoría versus AMSA, Escondida y otras, ¿verdad? Pudieran pagar obviamente un porcentaje diferenciado, si fuera sobre las ventas o sobre las utilidades y queda allí en las ventas. Entonces, ojo con esto, yo creo que el gobierno recoge un proyecto que le tuvo que meter cuerpo, le tuvo que meter carne, le tuvo que meter directamente lo que iba a terminar ocurriendo si es que este se aprobara, porque de lo contrario era imposible aprobar una cosa que era un bonito titular. Y cuando ya se preocupa de la distribución, y es donde nosotros ponemos el foco, porque lo otro la verdad fue una conversación más con la compañía, nos preocupamos porque... Y nos ocupamos también porque la verdad le dijimos al gobierno que si no mejoraba esta distribución, nosotros íbamos a votar en contra directamente. Entonces, por royalty vienen recursos que se distribuyen a todas las comunas de Chile, a todas las comunas, no solamente a las comunas mineras, y luego hay una fuente de recaudación que es de equidad territorial, es decir, por ejemplo, para comunas que no le aportan al Fondo Común Municipal, pero que esta vez a propósito del royalty van a recibir recursos. Entonces, en esa distribución, nosotros quedamos como comunas, quiero insistir en esto, la comuna Antofagasta, Calama, Tocopilla, en séptimo, octavo o incluso 13º lugar. Y cuando le dijimos al ministro, que incluso fue la reunión que sostuvo con nosotros como bancada de Renovación Nacional, de senadores de Renovación Nacional, que no iba a contar con los 11 votos de nuestra bancada, y muy probable con los 2 de republicanos, ¿cierto? Que así fue. Que mejorara esto, si no, no contara con nosotros, llegó con un fondo que denominó de comunas mineras, donde si sumamos ese fondo más los que son royalty propiamente tal, ¿por qué hago este distingo? Porque ese fondo va a ir por ley de presupuesto, entonces obviamente que nuestras comunas quedan en un mejor lugar. Pero no voy a ser yo la que le preste ropa, quiero decirlo, al gobierno, ¿cierto?, del presidente Boric, pero sí quiero ser justa en esto. O sea, teníamos dos opciones, Carolina. O se aprobaba, ¿cierto?, con este nuevo fondo que no existía después que golpeamos la mesa, o directamente no lo aprobábamos, y la verdad es que son recursos que llegan a los municipios, al propio gobierno regional, de desarrollo con mucho control, pero que van a ser importantes para poder desarrollar las comunas. Entonces, yo creo que de todas maneras había que aprobarlo. Ayer me decían, hubo poca fuerza política, y me quiero hacer cargo de eso, siendo, insisto, de oposición, porque uno esperaría que los propios parlamentarios de gobierno, ¿cierto?, pudieran golpear más la mesa. Pero yo creo que hay un tema más de fondo. Somos un Estado unitario, somos un país regionalizado, pero para el orden administrativo. Tenemos descentralización y desconcentración en las funciones, pero no tenemos rentas regionales, no tenemos recaudación regional,
No tenemos impuestos, obviamente ahí no solamente rentas, pero impuestos regionales o territoriales. Entonces creo que tenemos un problema mayor que lo que se puede recaudar. Pero fue esa moneda de cambio también, porque rentas regionales también el proyecto va a ir tomando forma. Es un poco el compromiso que también se hizo. Cuando se dijo, mira, no están todos los fondos que uno quisiera, vamos por rentas regionales entonces para las regiones. Sí. Obviamente para compensar lo que el royalty quizás no iba a dar como retribución, ¿no? Sí, ahora, yo también fui súper clara, al menos esto lo digo de manera muy personal con el ministro. Yo estuve disponible a apoyar un royalty porque además son recursos que van a llegar directo a nuestros territorios, ya sea a nivel comunal o a nivel regional, pero no estoy disponible a apoyar una reforma tributaria. Por lo tanto, creo que está en manos de las autoridades locales el poder tener una agenda de proyectos con estos recursos que, digámoslo, no lo esperaban, porque uno tiene siempre su presupuesto ya asignado, llegan a partir ya del próximo año, que también me hacían esa pregunta, pero ¿desde cuándo? ¿No? A partir del próximo año, incluso los que vienen por ley de presupuesto, porque vamos a discutir el presupuesto en noviembre de este año, que se va a aprobar para ejecutarlo el próximo año. Entonces, tenemos dos posibilidades: o seguimos, votamos en contra a la espera de que en algún momento nosotros quedemos en primero o en segundo lugar. Creo sinceramente que se hizo todo lo posible, incluso poniendo el voto en contra sobre la mesa, y gracias a eso obtuvimos este fondo de comunas mineras, donde Antofagasta queda en un segundo lugar y Calama queda en un cuarto lugar. Y las comunas que quedan en primero y tercero son de la región de Atacama, no de la región de Coquimbo, de la Araucanía o de la metropolitana. Ahora, ¿por qué quedamos en mejor lugar? Y creo que acá también hay una reflexión más de fondo. Porque ese fondo de comunas mineras tiene criterios a considerar como que las comunas hayan tenido o tengan un plan de descontaminación, que hayan sido declaradas latentes o saturadas, que su nivel de contaminación sea por sobre el promedio nacional, y lamentablemente tenemos todas las anteriores. Y en el caso de los otros fuentes de financiamiento, de distribución, los criterios son los que siempre se ocupan para distribuir los recursos, a propósito de que somos un Estado unitario, de que no tenemos rentas regionales, que son, por ejemplo, el nivel de pobreza de la región, el nivel de educación, el nivel de salud. Entonces, por un lado, yo creo que el gobierno no cumplió con el objetivo del proyecto, que era... Hay una deuda, dice usted todavía. Por supuesto, hay una deuda, y quiero decirlo directamente, el gobierno no cumplió con un proyecto que tenía una idea matriz original, que era recaudar recursos de compañías mineras, porque estos recursos no se recaudan de las madereras, de las salmoneras, de compañías mineras, para compensar externalidades negativas que quedan en comunas mineras. Pero dado que el gobierno tomó la decisión de cambiar, digámoslo de esa manera, ¿cierto?, el objetivo del proyecto, porque al final son recursos que están llegando a todos lados, teníamos dos posibilidades. O no votábamos a favor y esos recursos al final del día no llegaban, o directamente lográbamos que esos recursos llegaran, y creo también que son recursos importantes, senadora, para la región. Y ahí usted comparte esto que muchos dicen, bueno, ¿qué pasa con los recursos? En definitiva, muchos se buscan, pero no siempre está la capacidad técnica de las regiones para levantar en definitiva los proyectos y gastar esos recursos, ¿no? Entonces pasó lo mismo con los gobernadores regionales. En un momento, muy bien, bienvenido sea la democracia, sin facultades era difícil que ellos puedan hacer una serie de cosas que se esperaba del cargo, ¿no? Entonces aquí nunca pareciera ir aparejado cuando se toma una decisión, y no hablo solo de este gobierno sino del otro, de avanzar en conjunto en una cosa más robusta, porque también uno piensa van a llegar muchos recursos y la capacidad técnica probablemente de las regiones o comunas de incluso las zonas mineras no estén a lo mejor tan preparadas para poder ir dando. ¿Cree usted que eso es así o comparte una opinión distinta ahí? No, yo creo que lamentablemente no están a veces las capacidades, y digo a veces porque claro, hay proyectos que se han levantado desde las autoridades locales y han sido un éxito y aportan al desarrollo del territorio, pero hay otros que directamente más plata se gastó, más recursos se gastó en contratar profesionales y quedamos en el anteproyecto y todavía no vemos ni una piedra. Entonces, dos cuestiones en esto. Y de hecho en la discusión del proyecto yo al menos le metí mucha cabeza, como se dice, al control de los recursos, porque van a llegar directamente el próximo año a los municipios, y no nos olvidemos que es año electoral. También podríamos haber dicho, no, mire que en realidad los recursos lleguen a partir del otro año, ¿cierto? No, yo creo que en esto no podemos castigar a los territorios cuando hay recursos disponibles, y ya verá cada alcalde en qué lo ocupa y que las personas noten que lo está ocupando, porque esto en todo caso no es para cualquier cosa, no es para, por ejemplo, financiar un festival y que terminemos con el festival más grande de Latinoamérica, no, son para proyectos de desarrollo, de innovación, de tecnología, que significan evidentemente un avance a la comuna. Entonces el llamado es a los concejales, a los consejeros regionales, que evidentemente hacen de contrapeso frente al alcalde o alcaldesa, al gobernador regional, para que se pueda tomar un acuerdo en qué se inyectan esos recursos que convengamos
cayeron del cielo, ¿cierto? O sea, aparecieron gracias a la tramitación de un proyecto de ley y con los que no contaban. Entonces creo que es muy, muy importante poner el foco en estos proyectos, en lo que vayan a invertir y el control también de esos recursos. Porque hay recursos que hoy día, por ejemplo, provenientes del litio, están en la zona también, y hay muchos que critican el que no se haya levantado todavía o no haya tomado tanta forma. Algunos dicen que los recursos están en nombre, pero no en cuerpo, vamos a decirlo así de alguna manera. Yo creo, Carolina, que ahí yo no sé cómo, y ambos siendo, voy a decirlo bien hábil, lo digo de manera positiva, no peyorativa, pero tanto el alcalde como el gobernador no le han dicho a la comunidad para qué queremos estos recursos. O en el caso del gobernador, que sí administrará ciertos estos recursos y algunos ya los está administrando, ¿cómo no decir lo estamos gastando en esto o en esto otro? O sea, creo que hay una tremenda oportunidad. Yo hasta incluso diría, mire, tenemos pensado estos 3 proyectos, hasta los podría plebiscitar. O sea, hay recursos para 1 o 2 de estos 3 o de estos 4, que la comunidad escoja, ¿cierto? O cómo no le hemos inyectado mayores recursos al desarrollo de las comunas del punto de vista de la tecnología y del punto de vista de la seguridad, que evidentemente es una de las principales necesidades y prioridades de a esta altura de cualquier persona a lo largo de nuestro país, pero evidentemente acá también. Yo creo que hay un tema pendiente. Esa transparencia de los recursos no solamente debe ser del punto de vista del buen control y que las platas no se desvíen a otro lado, sino que de transparentar y que las personas sepan que esa cantidad de recursos se está gastando en esto o en esto otro, o se pretende gastar en esto o en esto otro. Y creo que, insisto, a propósito de la habilidad de las autoridades, creo que sería además algo positivo para ellos mismos, para su propia gestión. Senadora, también quiero conversar un poquito de la ley corta de ISAPRES, ¿no? Es otro de los terremotos que por estos días el royalty generó debate, pero hubo más acuerdo en general. En lo de la ley corta de ISAPRES parecieran haber posiciones ideológicas también, bien marcadas de algunos. Hay una discusión, el gobierno se está abriendo un poco a ir introduciendo modificaciones. ¿Cuál es la postura que fija usted y la bancada un poco también hoy día aquí en este tema? Bueno, lo conversamos durante esta semana y tenemos un tremendo problema como país, ¿verdad? Porque lamentablemente esta ley corta va a terminar ahogando a las ISAPRES. Pero por otro lado, tenemos claridad que las ISAPRES cobraron más de lo que les correspondía cobrar. Y por lo tanto, hoy día todas las personas, la mayoría, ¿cierto?, que está afiliada a ISAPRES está esperando lo justo, que se deje de abusar y por lo tanto que se les devuelva. Y yo al menos he visto bien en silencio a las ISAPRES, porque si por un lado tienes a un gobierno que presenta una ley corta que ahogaría a las ISAPRES, porque al final, ¿qué va a pasar? Se les va a exigir pagar todo lo que la propia Corte Suprema calculó, ¿cierto? Y ellas le dicen, yo no tengo cómo pagar, no puedo pagar hoy día porque voy a matar el sistema. Entonces, si matan el sistema, van a ocurrir 2 cosas. Primero, no se les va a pagar a los afiliados a aquello que se les cobró de más, y tampoco vamos a seguir con un sistema porque va a terminar ahogándose. Entonces, nosotros creo que recibimos una pelota que no nos correspondía recibir, y lo quiero decir así. Yo creo que aquí es la Superintendencia de Salud la que no hizo su trabajo y la que hoy día le corresponde hacerse cargo. Superintendencia, que no es un organismo independiente, depende del gobierno, del Ejecutivo, una institución pública, del que esté de turno, por supuesto. Y creo además que es muy importante que la Corte Suprema hoy día se pronuncie respecto a si le corresponde por ley, obviamente al Congreso, resolver esto. Nosotros estamos en toda la disposición, incluso de formar, no sé, comisiones mixtas entre un grupo de senadores, diputados, serán los que formen parte de la Comisión de Salud o de la Comisión de Constitución y Legislación, porque estamos hablando también de un tema que eventualmente terminaría en la ley, pero creo que el gobierno nos está entregando una solución, está entregando le está poniendo un parche curita, digamos, ¿cierto?, a un derrame que hay o a un desangramiento que hay sin entregar algo concreto. Entonces, yo siento que aquí las partes tienen que seguir conversando antes de aprobar cualquier ley. Creo que a lo mejor el ingreso del proyecto puede servir para presionar a que las ISAPRES despierten y que se establezca un acuerdo de o pago gradual o pago alguno, o a través, incluso el otro día escuchaba en un canal nacional uno de los debates que decía, bueno, a lo mejor podrían devolverlo en prestaciones que hoy día no están cubiertas, que se empiecen a cubrir por un tiempo determinado. Bueno, no lo sé, pero lo que no puede pasar es que avancemos en un proyecto que termine no solucionando el tema de la devolución y por otro lado termine con la muerte, ¿cierto?, de las ISAPRES, porque buenas o malas creo importante que haya un sistema donde más que un sistema privado permita que el que sí tiene que ir al público pueda ir tranquilamente, porque ¿dónde van a quedar esas personas? ¿Se van a ir a FONASA?
Pero ahí, senadora, han tomado un poco de palco, ¿no? Un poco, Total. es decir, el Congreso en general está tomando esta postura como de espectador, ¿no? Más que, me imagino que los partidos un poco tratando de presionar o buscar estos diálogos con el gobierno también, pero son un poco espectadores de lo que No, pueda... lo que hizo el Congreso, y allí hay un grupo transversal de parlamentarios que me atrevo a decir ha estado liderando la senadora Rincón, sobre una reforma que no va en la línea precisamente de que hoy día empiecen a pagar inmediatamente, porque, o sea, yo quiero decirlo, es uno de los robos más grandes que ha habido en Chile, pero tenemos un problema. El problema es que si le hacemos pagar hoy día inmediatamente, nos quedamos sin sistema. Entonces, estamos en la cuerda floja, estamos en el límite, en el abismo, o sea, es muy delgado para poder apretar un botón y otro. Y creo sinceramente que el Ejecutivo se ahorra un problema cuando manda un proyecto de ley al Congreso. Entonces, claro, los que a lo mejor no quieran avanzar en una solución de uno y otro lado, terminan diciendo, bueno, si votamos en contra, estamos protegiendo a las ISAPRES. Si votamos a favor, estamos del lado de las personas para exigirles por ley que paguen. Me digo, mire, ningún problema. O votamos a favor, pero no vamos a lograr que paguen porque no van a pagar, no tienen cómo pagar, y por el otro lado vamos a terminar con un sistema atomizado que luego va a ir a atomizar otro sistema. O sea, yo creo que en esto hay uno de los temas más complejos que enfrentar, y no quiero ser con esto catastrofista, pero creo que el tema de salud se puede levantar, Carolina, como un tema para un nuevo estallido o para una nueva molestia. O sea, creo que las personas de lo que están cansadas es precisamente de los abusos. Cuando tú tocas la salud es como que tocas el orden público, ¿cierto? Y hoy día incluso cuando tú revisas estudios, encuestas que a nosotros nos llegan todas las semanas, algunas ya también se comparten para todas las personas, este es tema, o sea, está igual o alcanzando a la falta de seguridad, la migración descontrolada, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que todavía hay tiempo para que se pongan de acuerdo y, como bien decías tú primero, las ISAPRES se entreguen una alternativa, dado que hay un proyecto de ley, porque lo que no puede pasar, convengamos, es que si son ellas las que no cumplieron, si son ellas las que cobraron de más, si se acogieron a una tabla, ¿cierto?, que no correspondía, después vengan y digan, mire, simplemente no puedo pagar o esto terminar, pero no entreguen ninguna alternativa de pago, un plan de pago. Ahora, senadora, hay ahí algunos temas también que me gustaría tocar con el tema de violencia, ¿no? Usted decía, es muy difícil lo que ha pasado en el país los últimos años, ¿no? Respecto de los derechos, de la ciudadanía cansada, abuso, igual no termina de sorprenderse cómo organismos que tenían que hacer un trabajo no supervigilan que aquello se cumpla, ¿no? Y queda como en esta sensación de impunidad muchas veces, ¿no? Sí. Y en los temas de seguridad también pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay cosas que se fueron dejando, y también salud, seguridad son grandes temas que la ciudadanía hoy día está un poco cansada. Pero por eso quería cambiar de tema y llevarle al tema de seguridad. El subsecretario Monsalve estuvo, ¿cierto?, hace unos días, bueno, la semana pasada, en particular acá en Antofagasta, lanzando el plan Calle Sin Violencia, pero ya lleva un tiempo más o menos que uno podría ir haciendo balance de lo que ha ocurrido en Calama. Usted comparte un poco lo que ha ido generando este plan. Hubo consenso más o menos transversal de que era una medida que, si bien respondía a una contingencia, era muy necesaria en algunos territorios, como ocurre en Calama y también en Antofagasta. ¿Cuál es la evaluación que usted hace del plan y los datos que se han ido entregando también respecto del plan Calle Sin Violencia? Yo creo, Carolina, que el plan Calle Sin Violencia es totalmente insuficiente para poder enfrentar el crimen organizado. El plan Calle Sin Violencia es, como bien dice su titular, poder recuperar la seguridad pública en las calles. Pero si tú quieres ir un poco más allá, y a propósito de la situación descontrolada que tenemos en la frontera, cada vez más controlada, gracias y a propósito de la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera. Nosotros pudimos reunirnos con el subsecretario Monsalve un día después de que estuvo en la región, porque se concurría por primera vez a renovar la presencia de las Fuerzas Armadas a propósito de infraestructura crítica. Iba a decir erradamente estado de excepción, porque no tenemos un estado de excepción. Lo que tenemos, ¿cierto?, es una alternativa que encontramos desde el Congreso, dado que el gobierno, a mi juicio, por una cuestión ideológica, no quería avanzar en un estado de excepción en la macrozona norte. Porque no nos olvidemos que todavía está vigente la macrozona sur y les costó bastante tiempo. De hecho, se prorrogó. No, ya vamos por veintitantas veces, ya perdí la cuenta, pero imagínate, veintitantas veces. Y ellos se cuestionaron mucho cuando asumieron si iban a prorrogar o no un estado de excepción constitucional en la macrozona sur que venía de la administración anterior. Dejo eso de lado,
Pero acá, gracias a la alternativa que fuimos capaces de transversalmente empujar desde el Congreso, que nace de la bancada de senadores de RN, tenemos este proyecto de infraestructura crítica que permite operativizar la presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera. Pero ante tu pregunta, yo creo que este plan no le hace mal, evidentemente, a la comuna, pero viene a recuperar la seguridad pública de las calles y, por lo tanto, que estas calles no tengan violencia, como dice el titular. Pero en ningún caso es suficiente para poder enfrentar el crimen organizado. Y por lo mismo, primero, se renovó, y eso fue una pedida que hicimos literalmente los parlamentarios del norte, uno por uno aquellos que estaban dudosos de los senadores, y se renovó por unanimidad. Y luego, la señal importante del gobierno, porque yo también pensé en un momento, Carolina, que no lo iban a renovar, que iban a decir, bueno, estuvo 90 días, se logró controlar algo, se redujeron los ingresos. Dice que en un 50% por eso, menos de ingresos. Bueno, yo a veces le he comentado al subsecretario, y lo voy a decir acá, porque total tampoco son en reuniones jamás públicas, pero dentro del Congreso, si hubiésemos partido el año pasado con presencia de las Fuerzas Armadas en la frontera, la verdad yo creo que hoy día tendríamos incluso menos ingresos ilegales. Pero ya está, ¿cierto? Yo creo que es importante decirlo, recordarlo. ¿Para qué? Para que si uno en estas materias, al menos en estas materias que son resguardo, que es orden, que es seguridad, vamos dejando de lado la ideología, obviamente que vamos a poder responder primero a recuperar la seguridad pública para avanzar en seguridad económica, avanzar en seguridad social. Entonces yo espero que tengamos un plan mayor, que este plan Calles sin Violencia se mantenga. No estaba priorizado Calama, convengamos, y se priorizó como respuesta a propósito de la balacera, la comisaría y el asesinato que hubo en el terminal de buses, pero también es cierto que no basta ni con una ni con otra. Algunos dirán, bueno, ¿y qué más? Súper simple, mayores recursos, mayor preparación, mayor presencia de policía, o directamente un proyecto que yo presenté junto también a un grupo transversal de parlamentarios, de senadores, que busca operativizar la presencia de las Fuerzas Armadas en barrios críticos. Yo no pretendo que cada uno tenga un militar en la puerta o que esté en las plazas, en las playas, no, sino que en barrios críticos donde sabemos que hay crimen organizado, que se desbaratan armas. En lo que ocurrió en Arica, por ejemplo, el otro día, ¿cierto? La líder del Tren de Aragua, o una de las líderes del Tren de Aragua, instalada en un barrio en Arica. En ese barrio tiene que haber mayor seguridad, y esa seguridad no es la policía. ¿Y qué le parece esta propuesta, cierto, de la cárcel narco, le llamamos los medios de inmediato, pero es una cárcel con condiciones de seguridad distintas que podría, cierto, albergar a líderes del narcotráfico y crimen organizado en Calama? Algunos se opusieron de inmediato. Sí. A ver, son dos cosas, porque yo creo que el gobierno está tratando de, ¿cómo se dice? Matar dos pájaros de un tiro. Pero lo quiero decir así, miren. Por un lado, es un anhelo de Calama, que duda cabe, ya llevamos 3 gobiernos en esto. 15 años creo que son los que se han demorado exactamente. Desde que a alguien se le ocurrió, pero yo creo que desde un tema más concreto, con la presidenta Bachelet, después el presidente Piñera y el presidente Boric, pero tratando de que la cárcel de Calama salga del centro de la ciudad. Al frente, ni más ni menos que la delegación. Un recinto hospitalario, vivienda, comercio, en fin. Dicho eso, cuando el gobierno dice, ok, vamos a sacar la cárcel, que duda cabe que uno va a aplaudir esa medida, ¿cierto? Por fin que se ejecute después de todo lo que se ha ido haciendo en el tiempo. Y además vamos a tener una cárcel con mayor seguridad, con mayor resguardo, que proteja evidentemente la seguridad a su vez de la comunidad. Frente a eso, excelentes noticias. Pero ¿por qué yo hablaba de matar dos pájaros de un tiro? Porque a renglón seguido, y además va a ser una cárcel de las que se están pensando por el gobierno para poder albergar a presos que formen parte del crimen organizado, que estén detenidos por narcotráfico, con todo lo que eso significa. Bueno, ahí, Carolina, es donde yo digo, alerta, qué bueno que el tema se levante, porque lo quiero decir, nos están pasando una pelota para el lado rápidamente sin a lo mejor darnos mucha cuenta. Es decir, una nueva cárcel con mayor seguridad, con mayor resguardo, con mayor protección, obviamente que es una buena noticia, evidentemente saliendo de la ciudad. Pero que luego termine como objetivo para albergar, yo creo que es demasiado, que es de poco sentido común. Entonces, está transmitido al ministro, le hemos dicho, lógicamente, que la cárcel tiene que salir, pero mi temor es que, como los recursos están para las cárceles que se están pensando con este objetivo de que alberguen a detenidos condenados por crimen organizado, terminen construyendo esa cárcel en otro lado,
y nuevamente Calama, ¿cierto?, sin la cárcel que estamos esperando para que venga a reemplazar y salga en definitiva la que hoy día tenemos del centro. Entonces estamos en una situación bien compleja, un poco arrinconados, por qué no decirlo, pero yo creo que es muy preocupante que esta cárcel con este objetivo, con el objetivo de albergar o que sirva de prisión para quienes han sido detenidos por crimen organizado, termine en Calama, porque evidentemente el mismo crimen organizado va a estar afuera de la cárcel. Claro, aunque todos atento. Dicen, es difícil decir dónde, nadie va a querer una cárcel cerca de su ciudad, por lo menos. Pero las afuera, claro, por ejemplo, hay una cárcel de la cárcel de alta seguridad está fuera de Santiago. Ya a esta altura las ciudades han crecido tanto que también hay lugares cercanos, pero digamos no está a mitad de una comuna. Entonces, uno esperaría que, no sé, esté en pleno desierto. Que llegue, o al revés, ¿cierto?, que esté entre dos regiones, a mitad de una carretera. Así por lo menos en los países desarrollados las cárceles de alta seguridad están fuera de las ciudades. De los radios urbanos. Quiero llevarla, senadora, también a otros temas. Educación en la comuna de Antofagasta. Algunos lo han catalogado verdaderamente como una crisis de la educación. Las paralizaciones de docentes, padres y apoderados han sido, y las movilizaciones las hemos visto desde que inició el mes de marzo. Pero aquí, tal como se lo hemos preguntado a otros actores, que si bien todos entienden que hay un sostenedor, que es el municipio, y que evidentemente hay cuestiones que le competen necesariamente, se ve como que muchos también aquí una vez más toman palco de esta situación, ¿no? Padres y apoderados golpean puertas, se movilizan y las escuelas siguen infectadas con palomas, ratones, sin las condiciones mínimas, con infraestructuras que en la mayoría de los establecimientos educacionales, bien lo sabemos, en esta zona no hay proyectos nuevos, no hay a veces inyección de recursos, pese a que hay algunos que sectorialmente llegaron como planes de emergencia para las escuelas y liceos. Entonces, ¿cuál es la mirada que usted tiene de esto? Que ellos han ido incluso, los profesores, a Santiago a ser escuchados por el ministro, a buscar golpear puertas, pero no parecen tener una solución en el corto plazo ni algo definitivo, y son problemas que se vienen arrastrando en cada una de las escuelas y liceos públicos de la comuna. No nos olvidemos de algo. Acá se está vulnerando el derecho constitucional de los niños y niñas a estudiar, a educarse. Y eso a pesar de que esté establecido en la Constitución y que uno eventualmente, el otro día hablaba con un apoderado, puede iniciar acciones, incluso en organismos internacionales, es para mí muy simple respecto de las responsabilidades. Y a esta altura, las responsabilidades no para que ahora, ¿cierto?, uno espere sanciones, destituciones, abandonos de deber, etcétera, sino para que se asuma que de mí depende, ¿no? Que depende de uno. El alcalde o la corporación, que depende del alcalde, voy a partir al revés, pero obviamente la autoridad comunal es la responsable de administrar estos establecimientos. Si el alcalde le dijera al gobernador, mire, nos faltan recursos, voy a presentar un proyecto urgente, uno esperaría que el gobernador a su vez aprobar esos recursos y vuelva a los contrapesos, concejales, consejeros regionales. Y luego, ¿por qué algunos apoderados han llegado al Ministerio de Educación? Porque no nos olvidemos que vienen recursos del Ministerio de Educación. Y como todo en la vida, yo te entrego recursos, pero tú me tienes que rendir. Entonces yo creo que aquí hay tres patas importantes. Hay tres pilares importantes en esta situación compleja que, insisto, vulnera el derecho de los niños y niñas a educarse. Pero la más importante es la municipal. Es la municipal, porque es ese organismo, es esa institución la encargada de que esto se administre bien. El otro día me decían, a pesar de todo, la Seremi Salud está haciendo bien su trabajo, porque ella a su vez tiene que resguardar, obviamente, que esos niños no terminen con alguna enfermedad o con algo mayor. Y está bien fiscalizado. Pero en el caso del municipio, y específicamente la corporación, es evidente que no se está haciendo esa pega. Ahora lo que pasa, Carolina, también es que uno trata de ayudar en esto y se dejan poco ayudar. Yo sería la primera en acompañar, si es necesario, y creo sinceramente que cualquier parlamentario, al alcalde o al gobernador, a unar posiciones, a ver qué proyecto con el propio ministro, que el ministro, para mí por lo menos, es de los peores ministros que tiene el gobierno, el ministro de Educación. Yo no sé en qué momento se quedó después del último cambio de gabinete. Todos sinceramente esperábamos que se produjera un cambio en esa cartera. Sí, lo que se ha criticado fuertemente. Exactamente, y transversalmente, partiendo por el oficialismo. Entonces, en un tema más que es tan sentido, porque la educación que cada vez es la madre de todas las batallas. Pero en esto concentrémonos. Yo esperaría que el alcalde, por último, por ejemplo, convocara a quien cree él que puede ayudar.
yo tampoco voy a esperar que me suene el teléfono. O sea, si yo puedo ayudar y cuando vea al ministro en el Congreso, normalmente van todas las semanas los distintos ministros, para que esto se solucione, lo que él va a hacer, va a revisar si los recursos están bien gastados. Entonces, claro, ¿hay alguna gestión que de él depende? Sí, claro. Pero también es cierto que es el municipio, es la corporación la que tiene que, hoy en este caso, mejorar esa administración. Y si el propio alcalde llega al Consejo Regional, imagínate, al Consejo Regional, a pedir que se le apruebe un proyecto especial, de urgente, necesario, de emergencia, etcétera, ¿quién se va a atrever a votar en contra de ese proyecto? Yo creo que nadie, Carolina. En cambio, aquí no se presenta, dice usted. No, claro, o sea, no se deja ayudar poco. Objetivamente se deja ayudar poco. Y en este problema, que, insisto, vulnera ni más ni menos que el derecho de los niños a educarse, no creo que alguien quiera pasar una cuenta política. Al contrario. Senadora, se me acaba el tiempo y lo último que quisiera conversar con usted tiene que ver con cómo se rearman políticamente ahora ya, más allá de lo legislativo, de los temas que han sido contingentes en la zona, un poco desde lo netamente político partidario, ¿no? Después de las elecciones hay muchos... Después de este tsunami. Golpeados todavía, yo no sé si ya con los días eso ha ido cambiando, pero la sensación de muchos es, claro, de una sorpresa profunda, ¿no? Respecto a lo que pasa. No, yo lo dije y primero con un análisis a lo mejor nacional, pero voy rápidamente al local. A la derecha le fue bien. A mí me llamaron un montón de personas, incluso de todo Chile, sobre todo militantes de RN, dirigentes, que me decían, Paulina, estamos contentos, porque la derecha ganó y vamos a hacer más de la mitad. Y nosotros estábamos todos medio choqueados en el partido, en la sede del partido. Pero bueno, ¿por qué quise contar esto? Porque al final, evidentemente que la derecha tuvo un buen resultado. Pero también es evidente que a Chile Vamos no le fue bien y que a Renovación Nacional le fue pésimo. Y en todo Chile logramos sacar solamente 4 consejeros y consejeras. Ahí hay un análisis mucho más profundo de qué hay que hacer ahora, pero también de por qué se produjo este resultado. Y en el caso de la región, yo en esto hago un mea culpa, pero también disparo para el frente. Acá se escogían a 3 consejeros. Teníamos súper claro que uno iba a ser del Frente Amplio, incluso con nombre y apellido, y lo hemos felicitado, creo que hizo una tremenda campaña y creo que va a ser obviamente un aporte en el Consejo. Me refiero a José Antonio González. Y en el caso de Republicano, también no teníamos ninguna duda. A mí, la verdad, me lo repetían constantemente y eso uno lo notaba, ¿cierto?, que Carlos Solar iba a ser electo. Y la tarea nuestra, y voy a hablar por Renovación Nacional, era poder sacar a Daniela Castro, que era la militante de nuestro partido, como la primera en la lista, cosa de que entre todo lo que sumara la lista completa, los 4 candidatos, pudiéramos entrar en ese tercer cupo. Y eso no ocurrió. Y no ocurrió por un lado porque obviamente la sorpresa desde Republicano fue que terminaron quedándose con 2 escaños, pero también en el caso nuestro, habiendo faltado no tanto para ese tercero, los mismos de siempre suman lo mismo de siempre. Y ya más no se puede. Algunos podrían haber dicho, bueno, pero a lo mejor a la propia Daniela le hubiese faltado un poquito más. Claro, ella podría haber seguido sumando, pero convengamos, era la primera elección, creo que fue una campaña impecable, fue muy sorpresivo incluso cuando se contaban los votos que su nombre sonaba y sonaba y sonaba. Entonces, yo creo que hubo una buena campaña. Yo creo sinceramente que hicimos todo lo que hemos hecho siempre. ¿Esa fue buena la candidata? ¿Fue mala el pacto? El pacto, sí, de todas maneras. O sea, yo creo que... por ejemplo, Catherine López ya viene con varias elecciones donde tiene buenas votaciones, pero es como esto es como lo típico, ¿no? Como que llega pero no llega, o le va bien pero no logra ganar. Y yo lo lamento mucho porque las campañas son muy complejas, por lo tanto, obviamente uno también queda bien dolido. Yo no voy a pegarle en el suelo ni mucho menos a Catherine López, pero yo no sé si la culpa es de la UDI, que la sigue llamando, o de ella que sigue aceptando. Por ejemplo, ella de todas maneras podría ser electa consejera regional, de todas maneras podría ser electa concejala por Antofagasta, que la UDI no tiene ningún concejal en la comuna, pero insiste en cargos donde la cosa no da, y eso hay que ser realista, aunque duela. O por ejemplo, un Alto Espinosa que termina entrando en la lista versus un montón de jóvenes que podrían haber hecho, a mi juicio, un papel mucho mejor, por último por lo novedoso, ¿verdad? O sea, una persona entre votar por Carlos Solar o votar por Naldo Espinosa prefirió votar por Carlos Solar, que acá pues ahí está el resultado. Y nosotros hicimos una apuesta bien arriesgada, porque llevábamos a 2 jóvenes profesionales, locales evidentemente, uno calameño, el otro antofagastina, que apostamos por ello. Creo que fue una buena apuesta y que además hoy día son otras 2 figuras dentro de lo que ya tenemos. Tenemos un bendito problema, tenemos un buen problema, que tenemos a varios corriendo y disponibles para competir y representar a sus territorios. Senadora, ¿no fue su propio sondeo? Porque muchos acá hablaban del paulinismo, de usted detrás de esa candidata, como que fuese su propio sondeo. A ver, yo tengo un rol y ese rol yo lo asumo. Y el poder se ejerce, no se guarda en un cajón.
y yo soy la senadora del sector, y creo que es muy importante armar estas listas pensando en aquello. Y creo además que, por ejemplo, lo de Daniela es evidente que ella fue con la marca Renovación Nacional, yo hice campaña con ella también, por supuesto, el 80% de la campaña es ella misma, su familia, su grupo amigo, como en toda campaña. O sea, uno, la verdad es que cuando es candidata, saca el cuento bien solo adelante. Lo que pasa es que cuando uno no lo ha sido nunca, cuesta entenderlo, pero es así. Pero esa votación es propia de ella, pero también es propia de Renovación Nacional, porque nosotros tenemos una votación que ahí está. Y creo, además, que para lo que viene, obviamente que ella va a ser una buena candidata dentro de Renovación Nacional para lo que venga. Y esto también quiero ser súper clara, insisto, tenemos un bendito problema. O sea, ojalá que todos los partidos, porque yo creo en eso profundamente, en fortalecer los partidos, tuvieran, por ejemplo, un Luis Aguilera, una Daniela Castro, incluso un Pablo Pomarea como independiente, pero sabiendo que sus ideas están acá y el centro ha corrido por acá. Un Jorge Titistoca, que es concejal nuestro en San Pedro, o Valesca Monda, que en tal, o Cristian Gallardo. Cristian Gallardo es un concejal de nuestra región, por María Elena, que tiene 23 años. Carolina, tiene 23 años, fue elegido con 20. O sea, ahí obviamente que nosotros, o yo lo quiero decir, personalmente me he preocupado de que mientras, desde el diputado Castro hacia abajo, o sea, cuando yo sabía que iba a tener una reelección y podía eventualmente, ¿cierto?, ayudar a que saliera otro diputado, no le puse el freno a mi elección, al revés, le puse la pata al acelerador para que pudiéramos ser dos. Y de eso me he preocupado también. O por ejemplo, Katy San Martín, que es independiente, pero viene de esta casa, viene de Renovación Nacional. Entonces creo que, insisto, tenemos un bendito problema y creo además que a esta comuna le urge una buena gestión, una buena administración. No, esto es como cuando tú en el curso eliges al mejor amigo o al presidente, o sea, sí, o al presidente del curso, ¿no? Hay que empezar a elegir al presidente del curso. Liderazgo interesante, pero inmaduro dicen algunos porque no han logrado quizás ir más allá. O sea, falta que en definitiva logren mayores liderazgos y cupos, ¿no? En el sector. Sí, bueno, a veces uno sale a la primera, por decirlo de alguna forma, y a veces hay que tener un poquito más de carrete, tener más elecciones, pasarla mal a veces. O sea, hoy día voy a nombrar a ambos porque ya llevan años en sus cargos, ¿cierto? Pero ya ambos los conozco desde el primer día. No tengo ninguna duda que Luis Aguilera hoy día o Katy San Martín no son los mismos que eran hace 4 o incluso 8 años atrás. ¿Y hay perfiles de alcaldes posibles en él? Sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo importante es empezar primero a trabajar en equipo. Miren, en política nadie avanza solo. Como en la vida en todo caso, pero en política nadie avanza solo. Así que esos liderazgos medio independientes o medio de caudillo, la verdad es que no duran mucho tiempo y ya hemos visto cómo terminan. Así que en este caso yo creo que nosotros tenemos que armar un buen equipo y lo otro que en eso yo pragmatismo total. Esta no es una fundación ni una ONG. O sea, si tú estás en un partido político, todos quieren algo. Y creo que hay hartas elecciones, así que... Senadora, ahora sí estamos ya fuera de tiempo. Gracias por acompañarnos. Sin duda va a ser interesante ver en un rato más. Va a ser año electoral también, por otros motivos, obviamente pero sin duda vienen cerca para muchas elecciones interesantes. Muy bien, muchas gracias. Senadora. Nos reencontramos en este espacio, como siempre, que estén muy bien.